Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la semana de la carrera de Administración de Empresas. El día de hoy vamos a tener la conferencia Operaciones y distribuciones de la cadena de suministro en pandemia, tecnología blockchain. El día de hoy nos honra con su presencia el maestro en Administración, Pedro Aguilar Gómez. Él es maestro desde hace algunos años y cuenta con más de 20 años de experiencia liderando estrategias relacionadas con cadenas de suministro, tanto la forma que las gestiona. Además, utiliza tecnología e innovación dentro de esta gestión y cuenta con la experiencia en la industria química, farmacéutica y agrícola en México. También ha trabajado en Latinoamérica, además de ser especialista en desarrollo de negocios de I+D. Le damos la más cordial bienvenida al maestro Pedro Aguilar. Muchas gracias y bienvenidos todos. Hola, María Luisa, ¿me escuchas? Sí, se escucha perfecto, gracias. Excelente. Muchas gracias primero por la invitación, también por la introducción. En este caso, la verdad es que para mí es un honor, es un placer el poder compartir parte de estos dos temas con los alumnos de la Universidad de las Américas. Siempre es una gran oportunidad de compartir y también de obtener aprendizaje al mismo tiempo. Entonces, tenemos el día de hoy aproximadamente, si no estoy mal, 40 minutos para presentar. Y posteriormente estaremos abriendo un espacio de preguntas, respuestas, inquietudes, que con mucho gusto buscaré contestar y buscaré que no se amplíen más, ¿vale? Entonces, voy a compartir una presentación que he preparado para ustedes y una vez que concluyamos, abrimos el foro. Entonces, denme un minuto. ¿Me puedes indicar si se ve en Ahí se ve pantalla? perfecto. ¿Sí? Sí, te Excelente. escuchamos y vemos perfecto. Muy bien, yo les voy a platicar entonces sobre la operación y la distribución de la cadena de suministro en pandemia. Algo importante es que la pandemia la tenemos probablemente ubicada dentro de lo que es el año 2020. Sin embargo, es importante entender lo que ha estado sucediendo y cuál ha sido el impacto que ha tenido la pandemia en términos de logística y comercio internacional. En estas diapositivas podemos ver diferentes imágenes relacionadas con transporte marítimo, con transporte terrestre, transporte aéreo, ferroviario, y al final del día el impacto ha sido en todos los sentidos. Sin embargo, no podríamos entender el impacto del COVID-19 o de la pandemia sin antes entender cuáles son los antecedentes que preceden al año 2019. Es decir, hubo hechos y hubo acciones históricas en términos comerciales que también profundizaron un poco más la situación global. Dentro de estos antecedentes está como punto número uno, bueno, la tensión entre Estados Unidos y China, una tensión comercial importante en términos arancelarios, en términos de comercio, que eso generó diferentes fricciones a nivel mundial. Si esto no fuera o no fue poco, también tuvimos la salida de Inglaterra de la Unión Europea, lo que al final del día metió muchísima presión al comercio en la eurozona y también el redimensionar cómo iban a ser en este caso las relaciones comerciales en esa región y con el resto del mundo. Otros dos acontecimientos que llevaron a este punto fue
El que Corea eliminara a Japón como un socio comercial de confianza, esto obviamente puso en vilo todo lo relacionado a comercio electrónico y al desarrollo de tecnología, pudiéndola hacer incluso un poco más cara. Y por último, el hecho de que India impusiera aranceles a 28 productos específicos de Estados Unidos y que esto también tenía diferentes repercusiones a nivel global y con otros países. Tomando en cuenta estos antecedentes en 2019, tuvimos estos resultados. Estos resultados y esta gráfica que les comparto son obtenidas de un informe de la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que nos da a grandes rasgos los siguientes números. Hubo en 2019 un debilitamiento del comercio mundial, esto desde la crisis financiera de 2008-2009. De 1990 a 2017 teníamos o tuvimos un incremento promedio anual del 6.2%. Y si vemos una vez atravesada esta crisis económica del 2008-2009, es que tenemos un crecimiento promedio anual mucho más bajo, que fue del 2.3%. Lo que representa en términos del PIB mundial, el comercio, hasta 2008 representaba un 31% y de 2015 a 2019 un 28%. ¿Qué significa esto? Que el comercio mundial no logró recuperarse al 100% después de la crisis de 2008 y 2009. ¿Qué sucede en 2020? Con la llegada del COVID-19, esto se agudiza y hay una mayor contracción del comercio mundial, esto desde la Segunda Guerra Mundial. El volumen del comercio cae prácticamente un 18% contra 2019. Hubo una afectación mayor en las exportaciones, esto para Estados Unidos, Japón y la Unión Europea. Y hablando de las regiones en desarrollo más afectadas, bueno, América Latina y el Caribe ha sido la región más afectada por esto. La tabla que podemos ver del lado izquierdo en esta diapositiva nos habla igual en este mismo reporte de la CEPAL, cómo es o cómo se dio esta contracción en términos de exportaciones e importaciones, teniendo en el mundo una contracción tanto en exportaciones como en importaciones. Y cuando hablamos de la parte de América Latina y el Caribe, podemos encontrar aquí que la contracción fue prácticamente la más grande en ambos rubros. Obviamente estos resultados del 2020 tuvieron diferentes repercusiones ya a niveles más particulares y hubo contrastes en el mundo y en América Latina. En 2020, como resultados, bueno, tuvimos una suspensión de las exportaciones de insumos por cierres de fronteras. El cierre y la reapertura de China hizo hasta cierto punto un cortocircuito, porque posteriormente, primero China cierra sus fronteras a principio de año, después las abre, pero cuando las abre cierran otras fronteras como son las de Estados Unidos y Europa, lo que hace obviamente que se dé una contracción importante. El comercio de servicios prácticamente es el más afectado porque tuvimos un decremento prácticamente del 58% a nivel global y una caída del valor de las exportaciones regionales de bienes en específico en América Latina. Se agudizó la tendencia que se tenía en 2019 y México tuvo una disminución prácticamente del 21%. Hablando de contrastes, les he platicado lo que es la parte más complicada en ese sentido, sin olvidar la caída del precio del petróleo. El año pasado, si ustedes recuerdan por ahí de abril aproximadamente, prácticamente el petróleo tuvo un precio negativo, es decir, ningún país quería incluso almacenarlo porque le salía más caro almacenarlo que venderlo. En términos de contrastes y en términos positivos, tenemos a 4 países de América Latina que aumentaron las exportaciones de bienes y esto relacionado con productos relacionados a la pandemia. Costa Rica incrementó sus exportaciones en términos de dispositivos médicos. Guatemala y Honduras, debido a la exportación de equipos de protección personal. En el caso de Nicaragua, por el alza del precio del oro. Esto obviamente por la caída del precio del petróleo, debido a que había poco movimiento tanto marítimo, aéreo, ferroviario, por el cierre de las diferentes fronteras
y el oro se convirtió en un recurso para blindar a los diferentes países. Y en este caso también tuvimos países de América Latina que se vieron beneficiados en algunos rubros en este punto en la parte agrícola para Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay debido a mayores exportaciones a China. ¿Esto por qué? Debido a que Australia dejó de vender productos agrícolas como principal socio comercial en este rubro para el país de Oriente. Estos contrastes no se pueden entender sin aterrizar todavía más en el impacto que tuvo esto en el transporte internacional. Si estamos hablando de las operaciones, de la distribución y el impacto que se tuvo en términos de este mismo punto por la pandemia, por COVID-19, tuvimos obviamente un descenso del comercio marítimo, tuvimos una reducción del movimiento portuario. Algo sin precedentes es que hemos tenido la peor crisis para la industria aérea y sobre todo este punto es importante tomando en consideración que es una palanca de crecimiento o de desarrollo para la reactivación económica. No menos importante, surge una preocupación muy genuina por la concentración de la industria naviera. Al día de hoy prácticamente son 10 compañías navieras las que tienen el control, si lo llamamos de alguna manera, de este rubro a nivel global. Y obviamente, pues la concentración se vuelve una preocupación para poder reactivar la economía de todos los países y de todas las regiones. Y por último, son las medidas sanitarias que se volvieron más estrictas y también los obstáculos administrativos. Algo de lo que nos pudimos dar cuenta con esto, y creo que tiene que ver con, no nada más en este rubro, sino en muchos, tuvo que ver con el desarrollo tecnológico. El desarrollo tecnológico jugó un papel muy importante, algo que pedíamos nosotros en silencio por mucho tiempo, pues realmente nos llegó a gritos al final del día. Tuvimos que hacer una escalada tecnológica muy importante, plataformas por medio de las cuales transmitimos como la del día de hoy, Zoom, Teams, Google Meet y algunas otras tuvieron que recortar este tiempo. Prácticamente avanzamos en un año lo que estaba planeado para avanzar en 10 o 15. Y esto nos da una cuenta en este último punto en el impacto en el transporte internacional, que estas medidas sanitarias más estrictas y los obstáculos administrativos nos tenían que llevar ¿a qué? A digitalizar, a poder, en este caso, generar metodologías ágiles en términos tecnológicos para poder superar esta brecha. ¿Cuáles son los retos posteriores al COVID-19? Hemos hablado de los diferentes impactos en términos globales, los antecedentes, es decir, los antecedentes en términos del año 2019, qué es lo que se fue gestando, cuáles son los puntos que al día de hoy o que hasta ese momento en la aparición de la pandemia no se habían podido superar, qué es lo que sucede durante el año 2020 y al final en el año 2021 tenemos un reto importante de 2021 hacia adelante. ¿Por qué? Porque hemos identificado, tenemos una economía mundial más incierta. Al día de hoy, creo que lo más cierto es la incertidumbre, es el cambio. No tenemos nada cierto, no sabemos incluso lo que va a pasar el día de mañana, aun cuando se mencionen vacunas, aun cuando se mencionen nuevas normalidades. No estamos del todo ciertos en que esto vaya a ser así. Hablando de la economía mundial, es imperativo profundizar la integración regional. ¿Qué sucede? Anteriormente teníamos una globalización y me voy a permitir decirlo así, global, mundial. ¿Esto qué nos llevó a darnos cuenta? Que esta globalización nos llevó a ser dependientes en muchas materias primas, en muchos procesos productivos de otros países, en específico, en este caso de Oriente. Por eso es imperativo profundizar en esta integración regional. Debemos de tener una menor interdependencia productiva, comercial y tecnológica. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que el contar o con el desarrollo tecnológico, con el desarrollo comercial y productivo, es más fácil, uno, subsanar las necesidades internas de una cadena de suministro
Dos, en términos de necesidades incluso alimentarias de un país. Y por otro lado, seríamos o seremos menos vulnerables a los impactos de este tipo que al final del día no estaban del todo dimensionados. Es importante el fortalecimiento de industrias estratégicas y esta regionalización también implica la inversión en energías limpias. Nos pudimos dar cuenta que el año pasado, y como les mencionaba, el petróleo tuvo su mayor caída en los últimos años. Eso te lleva a invertir, a identificar energías renovables que te permitan no solamente depender de un combustible fósil. Impulsar el comercio sin papeles y un mercado común digital. Impulsar el comercio sin papeles y como lo veíamos en la diapositiva anterior, al final del día obstaculiza, mejor dicho, quita obstáculos en relación a la agilidad en procesos administrativos y también hablar de un mercado común digital permite o permitiría tener la misma visión de un solo documento, de un solo proceso, sin importar en dónde te encuentres mientras tengas tecnología adecuada para ello. Esto obviamente implica inversión tecnológica en infraestructura y en competencias relacionadas a la digitalización. Por último y no menos importante, identificar la infraestructura y logística regionales como parte de los paquetes de recuperación económica, es decir, muy relacionado al primer punto, la infraestructura y la logística regionales, hablando de América Latina en su conjunto o la integración, una mayor integración con Norteamérica, la regionalización de Europa, Asia, al final del día permitirá bloques mucho más fuertes que van a requerir inversión, determinar también planes de interoperabilidad, es decir, qué es lo que puede hacer México, que puede complementar Argentina, que puede puntualizar Brasil, para que al final del día la región no se vea tan impactada en un futuro por una situación como la que se ha presentado al día de hoy. Una integración regional, como ha sucedido en la Unión Europea desde hace mucho tiempo, como ha sucedido con el Mercosur, por ejemplo, y la inteligencia logística. La inteligencia logística que al final del día también está muy derivada o muy relacionada con la digitalización y con la integración regional. Hasta aquí estamos hablando de lo que ha sucedido al día de hoy y cuáles son los retos relacionados con COVID-19. Y estoy marcando en negritas estos dos puntos porque hablar de impulsar cadenas de valor regionales e impulsar el comercio sin papeles y un mercado común digital nos lleva al siguiente tema. ¿Qué papel juega blockchain dentro de este contexto? Dentro de este contexto, blockchain nos puede ayudar muchísimo efectivamente para generar, uno, impulsar cadenas de valor mucho más ágiles. Dos, eliminar todo lo relacionado con procesos administrativos, pero al final del día también tiene que venir acompañado de legislación específica. Entonces, esto obviamente, blockchain es una tecnología que tiene muchísimas aplicaciones, sin embargo, no pretendo hablar desde el punto de vista técnico, no pretendo hablar de ella desde el punto de vista experto o especializado, sino dar una visión general de lo que es blockchain y en función de eso, cómo poder utilizarlo en este contexto. Para ello, quiero compartirles en dónde estamos. Es importante ubicarnos en el tiempo en términos del desarrollo industrial. Al día de hoy, en este momento, y no sé si han escuchado hablar de las diferentes revoluciones industriales. En el año aproximado de 1784 tuvimos la primera revolución industrial, en donde aparece la mecanización, las máquinas como tal son impulsadas por agua o por vapor y se tiene el primer telar mecánico. Esto obviamente, como nosotros sabemos, tuvo un vuelco en lo que fue el desarrollo industrial para la época. Después viene la segunda revolución industrial o la industria 2.0 en donde se hace una producción masificada. Se alcanza esto gracias al concepto de división de tareas, tiempos y movimientos y el uso de la energía eléctrica. Esto aproximadamente en el año de 1870. Posteriormente migramos a la tercera revolución industrial,
a partir del año 1969 aproximadamente, en donde esta tercera revolución industrial está basada en el uso de la electrónica, en el uso de la informática, para promover la producción automatizada o la automatización de procesos. Aquí se tiene el primer controlador lógico, se tienen sistemas computarizados que te permitían, automatizar procesos. ¿Qué sucede en el presente? En el presente estamos en la cuarta revolución industrial. Estamos en la era en la que tenemos sistemas físicos cibernéticos. Estamos hablando del Internet de las cosas, estamos hablando de redes, estamos hablando de data mining, estamos hablando de data analytics, estamos hablando de inteligencia artificial y que eso al final tenemos que aprovecharlo. ¿Para qué? Para hacer más ligeras nuestras cadenas de valor, cadenas productivas y por ende comercio y diferentes productos y servicios. Esto, tomando en cuenta este contexto, es en donde blockchain se integra o impacta. Y para que podamos tener una definición más clara de lo que es blockchain, me gustaría compartir con ustedes un video muy sencillo de lo que blockchain significa. Voy a dejar de compartir por un momento y compartir el video que quiero compartir con ustedes. ¿Me pueden indicar si ven mi pantalla? Sí, sí se ve. ¿Sí? Perfecto. Entonces, solamente quiero asegurarme que tiene los subtítulos y lo reproduzco. Blockchains are incredibly popular nowadays. But what is a blockchain? How do they work? What problems do they solve? And how can they be used? Like the name indicates, a blockchain is a chain of blocks that contains information. This technique was originally described in 1991 by a group of researchers and was originally intended to timestamp digital documents so that it's not possible to backdate them or to tamper with them, almost like a notary. However, it went by mostly unused until it was adapted by Satoshi Nakamoto in 2009 to create the digital cryptocurrency Bitcoin. Now, a blockchain is a distributed ledger that is completely open to anyone. They have an interesting property. Once some data has been recorded inside a blockchain, it becomes very difficult to change it. So how does that work? Well, let's take a closer look at a block. Each block contains some data, the hash of the block, and the hash of the previous block. The data that is stored inside a block depends on the type of blockchain. The Bitcoin blockchain, for example, stores the details about a transaction in here, such as the sender, receiver, and the amount of coins. A block also has a hash. You can compare a hash to a fingerprint. It identifies a block and all of its contents, and it's always unique, just as a fingerprint. Once a block is created, its hash is being calculated. Changing something inside the block will cause the hash to change. So in other words, hashes are very useful when you want to detect changes to blocks. If the fingerprint of a block changes, it no longer is the same block. The third element inside each block is the hash of the previous block. And this effectively creates a chain of blocks, and it's this technique that makes a blockchain so secure. Let's take an example. Here we have a chain of 3 blocks. As you can see, each block has a hash and the hash of the previous block. So block number 3 points to block number 2, and number 2 points to number 1. Now the first block is a bit special. It cannot point to previous blocks because, well, it's the first one. We call this block the Genesis block. Now let's say that you tamper with the second block. This causes the hash of the block to change as well. In turn, that will make block 3 and all following blocks invalid because they no longer store a valid hash of the previous block. So changing a single block will make all following blocks invalid. But using hashes is not enough to prevent tampering. Computers these days are very fast and can calculate hundreds of thousands of hashes per second. You could effectively tamper with a block
and recalculate all the hashes of other blocks to make your blockchain valid again. So to mitigate this, blockchains have something that is called proof of work. It's a mechanism that slows down the creation of new blocks. In Bitcoin's case, it takes about 10 minutes to calculate the required proof of work and add a new block to the chain. This mechanism makes it very hard to tamper with the blocks, because if you tamper with one block, you'll need to recalculate the proof of work for all the following blocks. So the security of a blockchain comes from its creative use of hashing and the proof of work mechanism. But there is one more way that blockchains secure themselves, and that is by being distributed. Instead of using a central entity to manage the chain, blockchains use a peer-to-peer network and everyone is allowed to join. When someone joins this network, he gets a full copy of the blockchain. The node can use this to verify that everything is still in order. Now, let's see what happens when someone creates a new block. That block is sent to everyone on the network. Each node then verifies the block to make sure that it hasn't been tampered with. And if everything checks out, each node adds this block to their own blockchain. All the nodes in this network create consensus. They agree about what blocks are valid and which aren't. Blocks that are tampered with will be rejected by other nodes in the network. So to successfully tamper with a blockchain, you'll need to tamper with all the blocks on the chain, redo the proof of work for each block, and take control of more than 50% of the peer-to-peer network. Only then will your tampered block become accepted by everyone else. So this is almost impossible to do. Blockchains are also constantly evolving. One of the most recent developments is the creation of smart contracts. These contracts are simple programs blockchain and can be used to automatically exchange coins based on certain conditions. More on smart contracts in a later video. The creation of blockchain technology piqued a lot of people's interest. Soon others realized that this technology could be used for other things, like storing medical records, creating a digital notary, or even collecting taxes. So now you know what a blockchain is, how it works on a basic level, and what problems it solves. Want to learn how you can implement a simple blockchain in JavaScript? Then check out this video here. And as always, thank you very much for watching. Voy a regresar a compartir la presentación. Creo que al final del día este video nos da cuenta de lo que es blockchain a grandes rasgos. ¿Qué es blockchain en ese sentido? Es un libro público que es seguro y que es global. Es muy diferente hablar de blockchain, hablar de un libro público que es seguro y que es global, a hablar de lo que es una base de datos. Son cosas totalmente diferentes que, como se pudieron dar cuenta, implica también tecnología muy específica. Hablar de los hash, hablar de las pruebas de trabajo, hablar de diferentes aspectos de desarrollo tecnológico que convierten a una cadena de valor en una cadena mucho más ágil en ese sentido. ¿Cuáles son las diferencias entre blockchain y una base de datos? El blockchain te da una mayor seguridad de acceso porque cada transacción usa llaves criptográficas. No es otra cosa y como ustedes, o como lo hemos visto, es una huella digital tecnológica que tiene ciertos códigos que son validados por el siguiente bloque y que el siguiente bloque valida el anterior. Cuando hablamos de una base de datos tenemos una menor seguridad de acceso. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de usuarios, contraseñas y el acceso en función a objetos, lo cual al final del día es muy fácil que pueda ser modificado. De igual manera, cada transacción en blockchain es validada por un nodo previo. Esto que hablábamos o que nos decía el mismo video, estos hash, esta huella digital, que es validada en el siguiente bloque, pero que también valida al bloque anterior. En una base de datos, cada transacción es validada por un servidor. Si el servidor, en este caso, es violado, se puede accesar, etcétera, la información es muy susceptible.
Cuando tenemos en blockchain tenemos menos posibilidades de cambios, es decir, cada bloque valida los anteriores y por ende los siguientes también son validados. Si no tenemos en este caso un bloque validado, se rompe toda la cadena de bloques. En ese sentido, la base de datos tiene mayores posibilidades de cambio solamente con tener acceso a un usuario, a una contraseña o al servidor. En el caso de blockchain, la privacidad está basada en seudónimos, en estos hash, y la privacidad en la base de datos está basada en accesos, un usuario, una contraseña, y un servidor. Y por último, en el caso de blockchain, hay una mayor eficiencia en el almacenamiento de información a escala. A diferencia de lo que es la base de datos, que la ineficiencia se da en el almacenamiento de información a escala, derivado ¿a qué? Al tamaño del servidor. Toda la información en blockchain se encuentra, en este caso, en la nube. ¿Cuáles son, algunos de los usos que podemos darle a blockchain? Hay tres principalmente. Uno es relacionado a fintech o el desarrollo de tecnología financiera. En el video pudimos ver que hablaban del Bitcoin, que a lo mejor es lo más común que hemos escuchado y lo podemos ver de una u otra manera lejano, pero no es otra cosa más que tecnología financiera, más que medios de pago digitales y monedas digitales. Al día de hoy ya utilizamos tecnologías financieras, para los medios digitales de pago. Cuando hacemos un pago mediante una plataforma tecnológica, mediante el mismo celular, pero obviamente esto a mayor escala te habla de una cadena de bloques muy importante. Otro uso puede ser el legal tech o la tecnología legal, que te habla de la gestión de una oficina jurídica, también del control y de la certificación de contratos, así como la firma electrónica de contratos. Es importante mencionar en este apartado que todo esto tiene que estar relacionado o vinculado con legislación de cada país. En México, los contratos mercantiles y los contratos civiles aceptan un contrato o tiene cierta validez un contrato firmado digitalmente. Hay otros países en donde esto no es así u otros aspectos de la legislación en donde firmas digitales o este tipo de cadenas de bloques no son admitidos. Y por último, en la tecnología médica, es decir, la gestión de un historial médico que al final te permita validar que el historial médico de una persona corresponde físicamente, tal cual, al paciente del cual estás hablando. En el video también veíamos algunos usos relacionados al pago de impuestos. La firma electrónica de Hacienda no es otra cosa más que algo relacionado a ello. Para poder concluir con esta conversación, ¿cuáles son las bases para el uso de blockchain? Van a ver aquí tres puntos que pueden ser muy sencillos o muy básicos, pero que al final del día son como tal el punto más importante para poder implementarlo. Uno, la seguridad. ¿Por qué? Porque tienes que establecer diferentes aspectos en ese sentido para poder garantizar que tu cadena de bloques funciona. Dos, la confianza. Como lo vimos en el video, es algo que se comparte peer-to-peer, no es necesariamente un acceso centralizado. Y por otro lado, obviamente el Internet y todo lo que esto representa en términos de accesibilidad, velocidad y automatización. Antes de concluir, ¿qué relación tiene esto con lo que vimos en un principio? Es que si nos damos cuenta, la cadena de bloques lo que nos permitiría es tener cadenas de valor más ágiles. Dos, eliminar de una u otra manera o mitigar problemas o procesos administrativos en el comercio mundial, hablamos de pedimentos de importación, hablamos de términos, por ejemplo, aduanales, que con la pandemia nos hemos dado cuenta que el distanciamiento físico nos llevaría forzosamente a implementar o a digitalizar este tipo de documentos. De mi parte, sería todo relacionado a este tema. Les agradezco muchísimo, María Luisa, te agradezco muchísimo la invitación a la universidad de la misma manera. Dejo por acá mis datos, correo electrónico
paguilar@talentoaservices.com. Es una firma especializada en talento humano, en soluciones disruptivas de recursos humanos en la que colaboramos. La página de internet de la consultoría, así como nuestras redes sociales en Twitter, Talento_RH y en Facebook, Talento a Bolsa de Trabajo. Muchísimas gracias por su tiempo y dejo de compartir también la pantalla y quedo abierto a preguntas. Muchas gracias, maestro Aguilar. Muy bien. Bueno, pues si les parece, pasamos a las preguntas. Déjenme abrirlas. Pues, mire, maestro Aguilar, una de las preguntas que nos hacen las personas que nos acompañan es cuáles son los retos de la logística en particular y de la cadena de suministro en general post-COVID. Muchas gracias, María Luisa. Mira, creo que hablando en estos dos puntos, en términos de la logística en particular y de la cadena de suministro en general, cuando hablamos de la logística, los impactos o los retos tienen que ver, y lo mencionaba un poco en la presentación, con la regionalización de las operaciones. Es decir, en lugar de una globalización que al día de hoy nos dimos cuenta que nos impactó fuertemente por el cierre de fronteras en China, por ejemplo, en la industria automotriz, fue también de las más impactadas, ya que muchas de las piezas venían de China. Al cerrar las fronteras, muchas armadoras se quedaron sin piezas y tuvieron lead times importantes en términos de producción de autos. Esto obviamente nos lleva a repensar la forma en la que se organiza el mundo comercialmente al día de hoy. De igual manera, en términos logísticos, la integración regional que permita una mayor velocidad de decisión y de operación, ya que en todo caso, si no somos ágiles, si no somos rápidos, en términos comerciales, uno, la competencia nos puede arrebatar mercado, pero por otro, también el cliente busca satisfacer sus necesidades con mayor agilidad. Y en términos de la cadena de suministro, de los retos más importantes es la digitalización. Lo mencionaba yo hace un momento. Muchos pedíamos, por ejemplo, que el home office aplicara en mayor medida. Bueno, lo pedimos y se nos dio a manos llenas. Tenemos año y medio trabajando desde nuestras casas. La digitalización, de la misma manera, fue un tema que avanzó prácticamente 10 años. Es decir, tenemos que ser mucho más flexibles en la digitalización, pero eso también impacta en términos de legislación. Procesos ágiles para la toma de decisiones, sistemas de información lo más precisos posibles para predecir demanda de productos y a su vez satisfacer demanda de materiales. Aquí hablamos de data mining, por ejemplo, que nos pueda predecir en términos de comportamientos, en términos de demanda, en términos de comportamientos de consumidor y del mercado para tener demandas o procesos mucho más precisos en ese sentido. Esas serían algunas de las cosas que me vienen a la mente. Muy bien, muchas gracias. También nos preguntan cuáles son los retos, en el caso de las pymes, para digitalizar e implementar el blockchain. Perfecto. Creo que aquí el reto de las pymes es bien importante porque si bien para las organizaciones grandes la implementación de blockchain es algo importante, para las pymes es mucho más todavía porque implica inversión tecnológica que les permita contar con sistemas rastreables para tener esta tecnología en la nube. Eso por un lado, y adicional a ello también tener la capacidad de captar talento con competencias digitales, el cual en este momento y en nuestro contexto también es algo que de una u otra manera es escaso y que vamos a tener que desarrollar sobre la marcha. Muy bien. Por acá también nos preguntan cómo es que el blockchain puede aliviar los efectos del COVID-19 en el comercio mundial.
Ok. Yo creo que blockchain, no nada más en el tema del comercio, sino en muchos rubros, como lo mencionaba en su aplicación, por llamarlo de alguna manera, tiene aplicaciones financieras, tiene aplicaciones legales. Sobre todo nos va a permitir que ante las medidas estrictas de seguridad o de salud que se han implementado a partir de este punto, se puedan integrar procesos en una cadena de bloques, una cadena de valor que implique documentación física, que implique que una cadena siga otro proceso y que se vuelva más ágil. Creo que en eso nos va a poder ayudar mucho. Ahí hablamos de legal tech, hablamos de procesos financieros, hablamos de documentación rápida, que en ese sentido nos va a permitir fluir de manera más ágil y al final del día también responder de manera más rápida, uno, a necesidades del mercado y dos, al proceso productivo en una cadena de valor. Muy bien. La siguiente pregunta es: ¿qué nuevas competencias requiere el capital humano para enfrentar los cambios en la gestión de la cadena de suministro? Te entiendo. Creo que aquí ese es un punto bien importante en el que una cosa, es decir, el desarrollo tecnológico, no puede estar peleado con el desarrollo de competencias tecnológicas. ¿Por qué? Porque al final del día, sin las capacidades o competencias tecnológicas no se puede lograr este desarrollo. Y ahí hablamos específico de educación. Uno, educación en términos de aula implica una formación también diferente por parte del alumnado, de buscar competencias disruptivas y la apertura a estas nuevas tecnologías. También implica y que dejemos de lado un poco el concepto de que blockchain y este tipo de tecnologías son únicamente para ingenieros o para personas de sistemas, etcétera. Esto aplica para cualquier área de especialidad. Necesitamos mercadólogos que puedan ponerle en práctica, necesitamos personas de administración de negocios que conozcan estos parámetros de uso para poder implementarlo. También la generación de competencias digitales, ya que al día de hoy tenemos, por la misma pandemia y porque esto no lo esperábamos, y también obviamente por un proceso de evolución y de desarrollo, cierto analfabetismo digital, si lo vemos desde ese punto de vista. Y me gustaría compartir con ustedes dos proyectos que al día de hoy existen, que al final del día se pueden buscar también en cualquier literal buscador como Google. Si ustedes, en el caso de Jalisco, existe un proyecto llamado TAE, que es Talento Altamente Especializado, que es un proyecto del CUECIT de Jalisco, que es tipo CONACYT pero estatal, que es un proyecto de talento altamente especializado. Este busca por medio de diferentes proyectos, etcétera, apoyar al talento en el desarrollo de competencias digitales. Esa puede ser una alternativa. Y la otra, hay otro proyecto, sí, a nivel nacional que depende de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de Información, que es el CANIETI. Una vez que ustedes entren a la página de Canieti, podrán ver ahí diferentes webinars, diferentes cursos, entrenamientos, etcétera, que podrán dar cuenta de la importancia y del desarrollo de estas competencias digitales para el futuro. Muchas gracias, maestro. Y ya por último, nos preguntan que quiénes deberían de ser los precursores de esta herramienta de blockchain dentro de las organizaciones. En ese sentido, los precursores de la herramienta o de la tecnología blockchain deberíamos o deberían de ser todos desde su punto, desde su lugar de acción, ¿no? Desde su trinchera. Si te encuentras en finanzas, identificar qué proceso, qué elementos pudieras incorporar, en qué elementos pudieras incorporar una tecnología como esta. Si estás en la parte de cadena de suministros, con mucha mayor razón, estás hablando de planeación de demanda, de determinación de cierto forecast y también de aspectos de distribución o entrega de productos. En la parte de recursos humanos también, es decir,
cada uno de nosotros podemos ponerlo en práctica, siempre acompañado, obviamente, hablando en ese sentido de un experto en tecnología de la información que nos ayude a entender si se cuenta con la capacidad para poder hacerlo. Perfecto. Déjenme ver por aquí si hay alguna otra pregunta. Muy bien. Pues con esto damos por terminado la conferencia del día de hoy. Le agradecemos muchísimo al maestro Pedro Aguilar Gómez por su participación, por habernos dado esta conferencia. Y bueno, pues aquí tenemos su reconocimiento, que por supuesto haremos llegar en tiempo y forma hasta Guadalajara. Muchas Y a todos los gracias. participantes en esta conferencia, muchísimas gracias. Que tengan un